Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí en la iglesia y bueno, a los que están en su casa, también parte de la iglesia, pero en casa. Al final sabemos que Dios está en medio de nosotros, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos, y el Señor está con nosotros ahora. Y quisiera iniciar, ¿verdad?, con una oración para que leamos la palabra, para que Dios nos dé esa sabiduría, esa iluminación, y así podamos ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno para con nosotros, Señor. De nuestro corazón hay una alabanza para ti, Señor, un cántico nuevo para ti, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos. Oh Dios, porque tú nos has cuidado, nos has guardado en medio de tan gran mal, Señor. En medio, Señor, de las dificultades, Señor, que se están viviendo. Padre, tú nos has cuidado, tú has estado con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso. Hoy tu misericordia se renueva, Señor, para con todos aquellos, Señor, que te buscan, para con todos aquellos, Señor, que te anhelan, pero también para aquellos que no te conocen. Te pedimos que tu misericordia, Señor, se extienda hacia ellos, Padre, y les salves, les ayudes, Señor. Tal vez en un hospital, Señor, están luchando, Señor, por su vida. Ten misericordia de ellos. Si no te conocen, Señor, dales otra oportunidad, Señor, para que se levanten, para que te conozcan. No permitas, Señor, que vayan, Señor, Padre, a un lugar de tormento, que pasen a una eternidad, Señor, alejados de ti. Ten misericordia, Señor, de cada una de esas personas, Señor. Oh Dios, Señor, así te pedimos, Señor, tu iglesia, Padre, que tengas misericordia, Señor. Oh Dios, Señor, a nosotros, Señor, como tu pueblo, te pedimos también, Señor, que te sigas manifestando, que te sigas mostrando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, incluso a los hermanos, Señor, que han perdido también familiares, o hermanos que ya partieron contigo, Señor, en esta etapa. Oh Dios, fortalece esas familias. Fortalece, Señor, esos hogares, esas iglesias, Señor, donde incluso han, Señor, partido pastores, Señor, siervos tuyos, Señor. Tú sé consolando, Señor, esas iglesias. Sé tú, Señor, manifestando tu amor, Señor. Abrázales, abrázales, Señor. Oh Dios, Señor, te damos gracias porque sabemos, Dios, que tú no descuidas a tu pueblo, sino que estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, nosotros te decimos, Señor, oh Dios, Señor, que venga tu reino, que tu voluntad se haga, Señor, así en la tierra, Señor, como en el cielo. Oh Dios, que no nos falte, Señor, el pan de cada día, que perdones nuestras ofensas, que no nos dejes caer en tentación y que nos libres de todo mal, Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque sé que aunque estamos en casa, aunque tu iglesia está en casa, la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue avanzando, la iglesia, Señor, sigue siendo edificada.
Y en esto, Señor, nos gozamos porque tú, Señor, tienes un plan, tú tienes un propósito y lo estás cumpliendo. Muchas gracias, Señor, te alabamos. También te pedimos este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas, Señor, mostrándonos tus caminos, Señor, y así nosotros podamos estar, Señor, recibiendo, Señor, más de esa paz, más, Señor, de esa presencia tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues acomódese, vamos a tomarnos un tiempo, tenga su Biblia a la mano para que estemos escudriñando la palabra. También una libretita si tiene en casa, su lápiz, para que esté anotando, aunque yo sé que esta transmisión nuevamente usted la puede ver más tarde como una grabación, pero aún así es bueno que mantengamos todos nuestros sentidos ocupados cuando escuchamos la palabra, tanto nuestro oído, nuestros ojos, nuestras manos, todo lo que somos esté concentrado en la palabra. Como ya habíamos hablado de 8 días, vamos a empezar y vamos a seguir hablando acerca de los acontecimientos finales. Es importante que los hablemos porque en este tiempo se ha levantado un poquito más, ¿verdad?, de interés en esos temas. Es lógico por lo que se está viviendo. Le comentaba que incluso hay gente que dice que ya estamos en la gran tribulación, o otros que dicen, ¿verdad?, esto ya es principio de dolores, muchas situaciones que se están dando, y bueno, es un mar de información. No es que esto sea nuevo, ya las posturas en cuanto a los acontecimientos finales de diferentes movimientos, de diferentes núcleos evangélicos, ya desde antes ya se tenía pues esa concepción distinta entre unos y otros. Por ejemplo, en cuanto al arrebatamiento, muchos creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Nosotros tenemos esa convicción. Otros creen que va a ser a la mitad de la gran tribulación, y otros piensan que va a ser al final, y algunos dicen que de plano no hay nada de eso de arrebatamiento. Entonces tenemos que estar atentos y no dejarnos llevar. Y hay muchas voces, ¿verdad?, algunas de ellas pues que han sido de bendición en otros temas, pero cuando entran a este tema completamente se salen de la idea. No podría yo juzgarlos, no podría yo decir no han estudiado, les falta esto, les falta un poquito más de profundidad. No sé, la verdad es que son posturas que se tienen, y es ahí donde nos metemos. Y le pedimos mucho al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, porque nosotros lo que queremos predicar siempre es la verdad. No queremos desviarnos, no queremos decirle a la gente algo que esté equivocado. Lo que queremos siempre es que la iglesia camine con seguridad, y la seguridad nos la da la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde podemos poner nuestros pies y caminar sabiendo que es segura esa palabra. Entonces, a pesar de todo esto y de tantas cosas que va a oír o que está escuchando, tal vez yo le pido que esté usted orando, que le pida también al Señor, ¿verdad?, dirección, que también se convierta en alguien que escudriña la palabra, un estudioso de la palabra, y que se mete y que profundice. Amén. Incluso hay algunos pastores que antes decían que el arrebatamiento no iba a ocurrir, o que iba a ocurrir a la mitad, o que iba a ocurrir después, y ahorita muchos ya, o algunos pastores ya están diciendo no, va a ser antes, ¿no? Y algunos que decían que iba a ser antes de la gran tribulación, ahora están diciendo no, va a ser a la mitad, o va a ser al final. Híjoles, qué difícil. Le pedí a Dios eso, y toda esta semana profundizando en este tema, tratando de seguir mirando en la palabra la línea que nos va a llevar al punto en donde nosotros nos paramos. Es muy importante para este tema y para los temas finales, porque los vamos a ver. Ahorita estamos viendo el arrebatamiento, pero después vamos a ver lo de la gran tribulación, ¿verdad? En eso quedamos. Y bueno,
es muy importante que para entender los tiempos finales, y creo que es ahí donde muchos pastores, ministros, que han interpretado los temas o las escrituras para los acontecimientos finales, creo que es ahí donde han fallado en este punto que voy a señalar ahora. ¿Y cuál es ese punto? Entender, hermanos, que Israel y la iglesia son dos entidades distintas. Nunca Israel fue la iglesia y la iglesia no es Israel. Yo sé que Pablo dice, ¿verdad?, que habla de un Israel espiritual, pero inmediatamente cuando estamos escudriñando estas palabras nos damos cuenta de que el pueblo judío que se vuelve a Dios con todo su corazón, ¿verdad?, pues viene a ser parte no de otra cosa, sino de esa iglesia unida en Cristo. Y al final vamos a ver la unión entre el pueblo de Israel y la iglesia como un solo pueblo. Pero de momento debemos considerar esta diferencia, hermanos, entre uno y otro. Yo quiero mencionar dos citas donde podemos ver, hermano, claramente esta distinción. Entonces, el arrebatamiento, hermanos, cuando hablamos del arrebatamiento estamos hablando del final de la edad de la iglesia o del tiempo de la iglesia. ¿Cuándo inició la iglesia? La iglesia, podemos ver su inicio en el día de Pentecostés. Ahí la iglesia surgió y viene una era de la iglesia hasta el arrebatamiento. Concluye la edad de la iglesia en esta tierra. Y le decía que quiero tocar dos versículos. El primero es Lucas 21:24 y la segunda es Romanos 11:25. En Lucas 21:24 nos dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahí habla, ¿verdad?, de los tiempos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, los tiempos de los gentiles, hermano, se refiere al dominio de los gentiles sobre Israel. ¿Sale? Usted sabe que cuando Jesús profetizó acerca de la destrucción de Israel, precisamente dio esta palabra. Dice que Israel será pisada por los gentiles, hollada por los gentiles, es decir, que hay un dominio de los gentiles sobre Israel, ¿sí?, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces viene un periodo donde Israel va a estar completamente atacada y completamente invadida por gentiles. Y hasta la fecha ya está en su tierra. Ahorita vamos a establecer ya una paz en Medio Oriente, precisamente en Jerusalén y Palestina, dividiendo la tierra de Israel. Aún así, Israel tiene en su territorio que Dios le dio gentiles, y no ha dejado de ver esos gentiles. Ese tiempo no ha llegado en el que ya se termine la plenitud, como dice aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No se han cumplido. Cuando ya esto suceda, Israel va a ser salvo, y todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán, porque hasta el día de hoy, en un ejemplo, Dios le prometió un territorio a Israel que ni en los tiempos del rey David ni Salomón llegó a tener en su totalidad. No ha llegado Israel a recibir toda la herencia que le correspondía, pero eso se va a cumplir porque Dios no es mentiroso. Y si Dios le dijo a Israel: yo te voy a dar esa tierra de esta manera, entonces Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Para eso tiene que terminar el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, cuando
va a iniciar esto? ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces inicia la gran tribulación. Dios vuelve a tratar con Israel. Algunos han escuchado tal vez acerca de las 70 semanas de Daniel, de tal manera que hay una pausa muy grande, hermanos, entre la semana 69 y la semana 70. Esa pausa ya ha durado más o menos 2000, estamos en el 20, ¿no? 2020 años, vamos a decirlo así. Una pausa enorme. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, hasta en el tiempo de los gentiles. No se puede cumplir, ¿verdad?, esa semana. Se interrumpió cuando Jesús entró en Jerusalén. Hasta ahí llegó el cumplimiento de la profecía de Daniel. Y ha habido una pausa, la cual se va a cumplir iniciando la gran tribulación. Dios tiene que tratar con Israel. Porque Israel, hermano, rechazó al Señor, porque Israel le dio la espalda. Incluso cuando animaron a que fuera crucificado, dijeron sí, que su sangre, o sea, la sangre de Jesús, caiga sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Así hablaron el pueblo de Israel. Entonces viene un juicio tremendo sobre la tierra, donde Israel en la gran tribulación seguirá siendo tratado por Dios, pero no como para que destruirlos, para acabar, no, para que sea salvo. Y vamos a estudiar, ¿verdad?, que Israel va a ser salvo, hermano. Pero eso no va a ocurrir mientras el tiempo de los gentiles esté. Fíjense la otra cita, aunque aquí está hablando de gentiles, en cuanto, hermanos, a cualquier gentil, salvo o no salvo, porque ahorita en la tierra de Israel hay gentiles. ¿Está de acuerdo que es un gentil? Cualquier persona que no sea israelita. Pero si leemos Romanos 11:25, leemos de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cómo llama Pablo a esto? Un misterio. Yo no quiero que ignoren este misterio. Es tremendo, hermano, entender esto, ¿verdad? Porque usted se puede dar cuenta que la profecía y muchas de las cosas, hermanos, que hoy tenemos ya como claras, antes eran un misterio. La llegada del Mesías, el cómo iba a llegar para la nación de Israel, aparentemente para ellos estaba muy claro. Pero qué terrible es que cuando viene el Mesías a Jerusalén no lo reconocen, porque había muchas cosas escondidas. Incluso, hermanos, y es necesario que así ocurra. ¿Por qué? Porque aún Satanás, aunque sabía que iba a venir el Mesías y atacó desde que, usted recordará, supo que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, uno que le iba a aplastar la cabeza. Entonces desde ahí, hermanos, empezó a atacar la simiente de la mujer, y vemos cómo al primero que mata es a Abel. ¿Sí recuerda o no? Para truncar de ahí la simiente. Sin embargo, Dios trajo un sustituto y se llamó Set. Y después atacó en Noé, y después atacó en Abraham, en los patriarcas, hasta llegar a Moisés, donde también quería eliminar a los niños. ¿Sí o no recuerda? Y llegamos a Jesús. Pero aún para Satanás hay muchas cosas que para él son un misterio. Aquí Pablo dice: yo les voy a decir uno de esos misterios. Y no dude, hermano, que hay cosas que ahorita las escudriñamos y queremos meternos y queremos estar ahí atentos, y de repente hay cosas que nos cuesta trabajo descifrar, porque también están en ese misterio. Sin embargo, Dios nos da revelación. A Pablo le dio revelación de muchas cosas. Cuando habla precisamente acerca de la forma como va a ocurrir el arrebatamiento, habla lo mismo y dice: les voy a decir un misterio. En Tesalonicenses dijo: yo les voy a dar algo que viene directamente del Señor. Y todo eso lo vamos a ir viendo. Les voy a decir algo que viene directamente del Señor. Sin embargo, cuando vemos eso, nos damos cuenta que Jesús nunca trata ese tema
en los evangelios. Sin embargo, sí, dice Pablo, a mí me lo dio el Señor. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a él de manera personal. Entonces, que tenemos que entender todo esto. Veamos ahora sí Romanos 11:25. ¿Ya lo tienen? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Otra vez nos habla de los gentiles y la plenitud, pero ahí sí está hablando en un contexto de iglesia, ahí sí está hablando en un contexto de salvación. La plenitud de los gentiles, ¿verdad?, es la medida de duración, ¿verdad?, entre el rechazo de Israel y el fin de la edad de la iglesia. Esa es la plenitud de los gentiles. Ahí hay un tiempo, hermano, dice que Israel está endurecido. Me decía mi esposa, ¿y a poco Israel no sabe esto? ¿A poco Israel no? Sí lo sabe, y sí supo de Jesús, pero lo rechazó porque tiene un corazón duro, como Faraón, que a pesar de las plagas que le vino a su nación, no dejó. Y decimos, qué testarudo, qué necio, qué arrogante, pero porque fue endurecido, para que la gloria de Dios pues se manifieste. Israel ahorita tiene un endurecimiento. No va a recibir al Señor hasta que no sea tratado en la gran tribulación. Dios va a tratar con Israel, pero hay ahorita un endurecimiento. Y si usted lee con más detenimiento ese pasaje de Romanos 11, hermanos, se dará cuenta que nos habla de un tiempo en donde no siempre va a ser así. Ese endurecimiento se va a desaparecer y entonces todo Israel va a ser salvo. Es tremendo. ¿Estamos en qué versículo? En el 25, 11:25. Entonces dice, y luego todo Israel, dice el versículo 26, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Qué tremendo cómo están ahorita siendo considerados Israel. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo varios pactos con Israel y todos esos pactos los va a cumplir, porque los pactos que Dios hizo con Israel eran pactos eternos o con perpetuidad, y Dios va a cumplir sus pactos. Pero como ahorita dice, no, ahorita hay un endurecimiento, ahorita son considerados enemigos, pero llegará el tiempo cuando dice, haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver la diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Por eso hay mucha gente, hermano, cuando entra a escudriñar los acontecimientos finales, por ejemplo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, en donde Jesús habla acerca de la gran tribulación, de la venida del Hijo del Hombre. Entonces leen eso y dicen, vamos a pasar gran tribulación, porque dice la Biblia ahí, y serán perseguidos y habrá gran tribulación, y si fuere posible van a engañar hasta los que dicen escogidos. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Pues ese escogido soy yo. Pero no. Cuando ahí dice engañará, si fuese posible a los escogidos, ¿se refiere al pueblo? Dios le llama al pueblo de Israel sus escogidos. ¿Lo ha leído alguna vez o no, hermano? ¿Lo ha leído? Miren Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice así, voy a leer el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Lo escogió, porque eres santo, Jehová te ha escogido.
Cuando menciona ahí, si va a engañar, si es posible aún a los escogidos, se refiere al pueblo de Israel. Pero cuando un cristiano lo lee y dice, el escogido soy yo, y ahí dice que yo estoy en la gran tribulación, entonces la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y así como estos temas, así como este punto, hermano, cuando se estudia la profecía, si no vemos con claridad a quién se está refiriendo el Señor, si a la iglesia o se está refiriendo al pueblo de Israel. Cuando entramos en Apocalipsis encontramos las bodas del Cordero. ¿Sí han leído o no? Y está la cena de las bodas del Cordero. Son dos cosas, dos eventos, o sea, van de la mano, porque entran dentro de las bodas, pero una cosa son las bodas y otra cosa es la cena. Es como cuando nos reunimos aquí, ¿verdad? Aquí se celebran las bodas y después nos vamos a la cena. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, bienaventurados los que son llamados a la cena. ¿Quién le dice? Bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos, le dijeron. Habla de esa cena. Las bodas se realizan y luego viene la cena de las bodas del Cordero, a los cuales Israel está como invitado. Porque tú y yo no somos invitados, tú y yo somos la esposa. O tú eres invitado o eres esposa. Si eres invitado, te sientes. Si eres esposa, estás al lado del esposo. Te casas con el esposo, no eres invitado. Entonces, qué importante es discernir cuando leemos la Biblia. De verdad, hermanos, que escudriñando la palabra, yo le digo a mi esposa, ya, estaba leyendo la Biblia y escudriñando y leyendo y estudiando, y digo, demasiado, mi cabeza está volada, así como cuando explota algo, ¿no? Una olla, explotó. ¿Por qué? Porque es demasiado y Dios nos está revelando cosas maravillosas. Pero es importante entonces distinguir entre ¿qué? Entre Israel y la iglesia. Y cuando yo lea la escritura, tengo que discernir si está hablándole a Israel o si está hablando a la iglesia. Otro ejemplo en cuanto a la diferencia de iglesia e Israel. Por ejemplo, vamos a ver que a Israel le promete muchas cosas aquí en la tierra. Su herencia de Israel está en la tierra. El cumplimiento de las promesas para Israel está en la tierra. Su herencia la tiene aquí. Voy a leer Jeremías 23 del 5 al 8, hablando acerca de los acontecimientos finales. Acuérdese, Jeremías, ¿cómo veía el cumplimiento de los acontecimientos finales? Para los profetas no se le había revelado la iglesia, no sabían que se iba a levantar una identidad llamada iglesia. Los profetas no lo sabían, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Joel, ni Amos, ni Malaquías. Ninguno de ellos sabía nada acerca de la iglesia, era un misterio. Y cuando viene Jesucristo y levanta esta nueva entidad, era algo que se reveló, pero que ya los había escogido el Señor a ustedes y a mí desde antes de la fundación del mundo. Ese asunto de la iglesia ya estaba, pero todo ese tiempo estuvo escondido. Ni los profetas lo sabían. Ellos escudriñaban la palabra, dice, para ver cómo, cuánto y todo, pero no se les fue revelado. La iglesia era un misterio para los profetas. Y muchas situaciones acerca del Mesías era un misterio para los profetas. Para nosotros se nos abrió, se nos trajo una revelación tremenda. Un Apocalipsis, porque Apocalipsis es revelación, sacar a la luz, manifestar. Se nos manifestaron muchas cosas. Entonces, cuando los profetas veían el futuro, ellos no vieron todo este tramo de 2000 años. Para ellos estaba oculto. Y cuando Dios les muestra el final. Y ellos siguen viendo a Israel como el pueblo de Dios, que es tratado por Dios y cumpliéndose sus promesas. Entonces Jeremías ve hacia allá, Daniel también. Daniel ve hasta el futuro.
Y dice él no ve la pausa que hay entre la semana 69 y la semana 70. Él se va de corrido, pero no se da cuenta que entre la 69 y la 70 iba a haber un tiempo misterioso ahí que no se le fue revelado. Qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando Jeremías habla esta palabra, ve a Israel del futuro y dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Sí están en su Biblia, ¿será? Jeremías 23:5, estoy en el 6. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y así como esto, hay muchas promesas, hermano, para Israel, que tendríamos que analizar cada una de ellas para que usted se dé cuenta que hay una gran diferencia en cómo son distintos Israel y el pueblo. Ahí dice que les va a dar la tierra en un futuro, va a estar gobernando David, pero en este caso no es David, sino el hijo de David, que es Jesús. ¿Cuándo Jesús va a reinar sobre la tierra? En el milenio. Entonces todo Israel será salvo. Entonces se le otorgará toda su tierra. Entonces se le otorgará todas las promesas hasta en ese tiempo, y su herencia está aquí en la tierra. Pero para la iglesia, ¿dónde está la herencia? Dice Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros no estamos esperando nada aquí. O alguno cree que va a recibir algo aquí. No, aquí no estamos esperando nada. La iglesia tiene sus ojos puestos en el cielo. La iglesia tiene puestos sus ojos en donde está su herencia, en donde están sus moradas, y no son aquí. Israel todavía tiene sus ojos puestos aquí y dice: Dios va a cumplir sus promesas, y Dios nos va a dar la tierra, y Dios nos va a bendecir, y ya viene el Mesías. Pero la iglesia tiene una visión: yo ya quiero estar con el Señor, yo ya quiero ir a mi patria celestial, yo aquí nada más soy un peregrino, yo aquí nada más soy un extranjero, mi patria está allá arriba. Muy distinto la visión de Israel, muy distinta la visión de la iglesia. Son dos entidades distintas. Esto es solamente, dice el versículo 5 de Pedro, que me faltó leer, dice: porque, dice, reservad en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Viene, entonces ahí ya nos está hablando del arrebatamiento, la salvación que está preparada para ser manifestada. Ahí está. Ahí utiliza la palabra parousia, y que ahorita vamos a estudiar esa palabra. Entonces tenemos que entender esto. ¿Sale, hermanos? Es muy importante. Y ya entonces, cuando yo me queda claro esto, y podemos hablar más a profundidad de todo esto, hermano, de cosas que Dios prometió a Israel y le ha dado. Pero bueno, no tenemos el tiempo, nos vamos a dedicar a lo que nos compete, porque ya está más cerca el arrebatamiento de la iglesia. Ya está más cerca. Entonces, hermano, todo esto que está pasando, ¿qué es, hermano? Porque, mire, la Biblia nos dice que va a haber señales para la segunda venida de Cristo.
Ok, va a haber señales para esa segunda venida. Pero para el arrebatamiento, o sea, la iglesia no está esperando señales. La iglesia está esperando simplemente a Jesús, su manifestación, su llamado, su voz de arcángel y trompeta de Dios. Está esperando eso, pero señales no estamos esperando. Las señales son para su venida. Y van a haber señales como usted no se imagina, hermano. Y va a haber una gran tribulación como usted no se imagina. Que si algunos dirán, es que ya estamos en la gran tribulación. Si tú te dieras cuenta que, por ejemplo, a partir del caballo amarillo, si no me equivoco es el amarillo, muere 1/3 de la población mundial. 1/3 de la población mundial. Y cómo la población se va disminuyendo en tercios. Entonces, no puede ser esto que estamos viviendo, la gran tribulación. Entonces, no puede ser. No puede ser ni siquiera los caballos, el caballo amarillo o el caballo negro, no puede ser, porque ahí nos habla de cómo se reduce la población y no está sucediendo a tal magnitud. Aunque consideráramos, por ejemplo, en nuestro país, no sé cuántos están al pendiente de las noticias, pero ¿cuántos muertos ya van aquí en nuestro país? ¿Están al tanto? No, que estaban bien al tanto, hermano. Pero creo que no están hablando todavía de 10,000 muertos. Están hablando ya de 10,000 muertos o 20,000 muertos, ¿no? 1,000 y cacho, hermano. Están hablando, no creo que no han llegado a los 2,000. Vamos a poner que ya han llegado a los 2,000 o 2,000 y cacho. ¿Qué porcentaje ocupará a los 120 millones de mexicanos que somos? ¿Qué porcentaje ocupa? Ahora, yo no estoy diciendo, ay, no es nada, no, yo sé que estamos hablando de personas y que es bien difícil esto que está ocurriendo, pero no es ni el 1%, yo creo, de los 120 millones de mexicanos que son. Ahora, cuando la Biblia habla que se reducirá la población 1/3, ¿cuánta muerte, hermano? De la población mundial. Pues puede ser que tú digas, estamos ya viviendo el caballo amarillo o el caballo negro. Son 4 caballos, ¿verdad? Caballo blanco, caballo bermejo, caballo negro y el amarillo. Creo que ese es el orden, si no mal recuerdo. Ya tenemos música de fondo hasta eso. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí, hermana? ¿Está sonando su teléfono? Ok, bien. Está muy bien, dejémoslo ahorita. Ok, entonces, ya está, hermanos. Es una cosa importante que veamos que no es así. Nosotros entonces estamos esperando ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces entramos en la gran tribulación. Dios volverá a tratar con la nación de Israel, mientras que la iglesia estará gozándose en la presencia del Señor. Amén. Por eso en Juan 14 del 1 al 4, ya lo vimos hace 8 días, Dios le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahorita que estudiamos Tesalonicenses, bueno, si da tiempo, hay una palabra que es arrebatados, serán arrebatados. Esa palabra es harpazo en griego. Y esa palabra significa, hermanos, ahorita les voy a decir la palabra para que no me equivoque. Esta palabra, hermanos, arrebatados, creí que la había anotado, pero es permítame.
Bueno, no, ahorita no la ubico rápido, hermano. Pero esta palabra, hermano, es arrebatar con violencia. Por eso de ahí habla de que serán arrebatados, y muchos dicen el rapto, porque es tomar con violencia, tomar por la fuerza. También significa atraer a uno mismo. Y cuando leo yo Juan, y dice aquí en Juan, dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, es la misma palabra, o es la misma definición que utiliza arrebatados, tomar para sí mismo, pero nada más que en Harpazo es tomar para sí mismo, pero de una manera violenta, como si se lo estuvieran quitando a alguien, como si se lo estuvieran quitando a alguien. Entonces así será, hermanos, dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde va a estar el Señor? En el cielo. ¿A dónde será arrebatada su iglesia? Al cielo. En Juan 17, 24, Jesús dijo en esa oración, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Y esa fue la oración de Jesús. Entonces, cuando aquí está la gran tribulación, hermano, en este periodo, hermano, en donde de aquí a que llegamos a la gran tribulación, lo que está sucediendo es que la iglesia se está preparando. La esposa se está preparando. Se está también, tiene que abarcar, porque Dios ya tiene muchos que van a ser salvos, y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces el Señor se lleva a la iglesia. Se lleva a la iglesia, ¿sí? Ahorita estamos en este tiempo, yo les explicaba hace 8 días, de desposorio. Cuando la iglesia, cuando una persona en las bodas, en la forma de llevar las bodas los hebreos era de que, hermanos, antes de casarse o de celebrar las bodas, se pedía la mano, así lo puedo decir, se iba y se pedía la mano de la novia, pero en esa pedida de mano, ¿verdad? Ahí se acordaba la fecha de bodas y pues de alguna manera ya se consideraba un matrimonio. Una mujer que ya estaba comprometida y quedaba embarazada de otro, pues era una adúltera, no se le consideraba fornicaria, se le consideraba una adúltera y ya era una persona que había fallado a su matrimonio y merecía ser lapidada, o sea, ser apedreada. Entonces, cuando esto sucedía, la novia, en este caso vamos a decirlo así, pero no es incorrecto el término, sería la esposa, se quedaba en la casa del padre o del papá. El esposo se iba a preparar la casa en donde iban a vivir. Eso era lo que sucedía. Y después de un tiempo regresaba por su novia para llevársela al lugar donde se iban a casar y donde iban a vivir. Entonces ahorita estamos en esa etapa del desposorio, donde estamos esperando que el Señor ya venga por nosotros y nos lleve a casarnos y a vivir con Él felices para siempre. Estamos en esa etapa, hermano. Ya cuando estemos ahí arriba ya están las bodas. Por eso dice Apocalipsis 19 del 7 al 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo lo que tú hagas en la justicia de Dios, hermano, está listo para convertirse en tu vestido. Lino fino, limpio. Hoy me soñé así, hermano. Me soñé con una ropa blanca, pero era un blanco que yo nunca he visto tanto blanco.
Un blanco algo tan fuerte que brillaba prácticamente. Y no era una túnica, yo me veía con un pantalón blanco y una camisa blanca, no me veía sin túnica, yo me veía pero era ropa blanca, preciosa esa ropa con la que yo me veía. Bueno, dice que esas son las acciones justas de los santos. Ahora, yo sé que lo estamos comparando y en ese sentido a lo mejor puedo preguntarle a usted, ¿no? Yo no sé cómo está ahorita su ropa con la que se va a vestir allá. A lo mejor no tiene más que un parche, ¿no? Y va a estar cubriéndose con su poquito de lo que hace, hermano. Por eso dice la Biblia, hermano, le dice Pablo, puesto que vamos a ser transformados y vamos a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que haces repercutirá en la eternidad. Y ahí está una manera en la que repercute. Dice que esas ropas finas, limpias y resplandecientes son las acciones justas de los santos. Ahorita estamos en ese tiempo en donde tenemos que estar viviendo en santidad, buscando del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya aparta de tus ojos lo que tiene que ser apartado. No veas cosas que te contaminan, no escuches cosas que te contaminan, no vayas a lugares donde te contaminas. Hermano, es tiempo de vivir y andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es tiempo de arrepentimiento. Ahorita es tiempo de que te prepares para recibir al Rey. Es tiempo de que te prepares, de que tú estés en arrepentimiento. Si no estás bien con Dios, arrepiéntete. Ya no hay que estar jugando. Es que aquí nadie me ve, aquí el pastor no está, aquí ¿quién me ve? Dios está mirándote. Y a Él no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Necesitas ponerte bien con Dios. Amén. Los jóvenes necesitan estar bien con Dios. Los jóvenes. Que Dios ayude a nuestros jóvenes. Yo sé que es una etapa muy difícil. Dicen que la juventud es un mal que se cura con el tiempo. Porque ya van madurando y ya van pensando. Pero cuando son jóvenes actúan mucho por instinto, ¿verdad? Por las emociones. Oremos por nuestros jóvenes, porque el enemigo los ataca con cosas que les llaman la atención, los seduce, y como ellos están en una inmadurez, se dejan llevar por sus emociones. ¿Sí? Y si les pone ahí una muchachota y órale, mira, te la pongo y te quiere, y ahí el joven dice, uy, las hormonas al 100, imagínense. A veces ni les necesita presentar a la más guapa de la colonia. Puede ser la más fea, pero si se le rinde va a decir, ay, por tanta situación que hay en ellos, emocional y hormonal. Oremos por nuestros jóvenes. Pero Juan le dice a los jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Jóvenes, ustedes son fuertes. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede vivir en santidad. Santidad mental, que es muy importante. No solamente que lo que no hago, sino también lo que pienso. Es tiempo de prepararnos, porque vienen promesas maravillosas. Pero estas promesas maravillosas, el arrebatamiento, las bodas, el gran tribunal de Cristo, donde vamos a ser recompensados, toda esa fiesta, toda esa alegría, es para los que han vencido, es para los vencedores. No es para los que están jugando, no es para los tibios. A los tibios el Señor los vomitará de su boca. Todo esto que estamos hablando es para la gente que se está esforzando. Mira que te mando que te esfuerces. Es para la gente que está dando más allá, y no para los que están viviendo como si nada pasase. Entonces, esto que estamos viviendo, ¿qué es, pastor? ¿Qué es esto del COVID? ¿Qué es esto? Bueno, mire, es importante que usted entienda algo. Cuando la iglesia sea arrebatada,
se manifestará el anticristo. Para que el anticristo tenga éxito, necesita ofrecer una paz, necesita ofrecer seguridad. Entonces todo lo que estamos viendo es la preparación para que el anticristo pueda manifestarse y pueda establecer el nuevo orden mundial, la economía global, una religión mundial también. Pero para eso, hermano, tiene que haber problemas. O sea, si no hay problemas, pues nadie va a cederle al anticristo el control. Pero entonces tiene que haber un problema. Pues, y ahí es donde aquí esto que estamos viendo puede ser. Las perspectivas hacia lo que viene dicen que no son muy buenas. La economía se va a ir para abajo. Están hablando, hermano, que esto no se va a resolver mínimo en los próximos 2 años. Están haciendo un análisis de las antiguas pandemias y cómo su rebrote resultó ser más fuerte que el primero. Se está hablando, hermano, de situaciones terribles. No son buenas las perspectivas. Entonces todo esto estamos viendo que dicen en España, dice ya tenemos que prepararnos para la nueva forma, la nueva normalidad, así mencionan. La nueva normalidad, ya nunca vamos a vivir como se vivió antes. Y mucha gente dice, ay, ojalá ya pase esto para que volvamos como antes. Y cuando la gente, los mismos gobiernos están diciendo, la vida ya no va a ser como antes. Qué tremendo, una vacuna para que se desarrolle no es de meses, no es de 1 mes, 2 meses, ya está la vacuna, no. Se lleva tiempo, hermanos, se lleva tiempo. Ahora, ¿cuántas veces ha mutado este COVID ahorita? Se habla de muchas mutaciones, diferentes cepas. Está tremendo, hermanos, esta situación. Bueno, ¿qué puede traer esto? Caos. Y se oye terremotos. Ya tembló aquí, que ya tembló allá, que ya tembló en este otro lado. Se oye que están cayendo piedras del cielo, los meteoritos están cayendo en Brasil, están cayendo aquí en México, cayeron, y en otros lados están cayendo. ¿Qué está pasando? Están viendo luces en el cielo, están oyendo sonidos que les llaman cielomotos, ya, según que la NASA dijo que así se llamaban. Pero si usted investiga más a fondo, la NASA dice que no se ha pronunciado de esa manera. Todavía no saben qué son esos sonidos como de trompeta que se escuchan en el cielo. Todo eso, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Si eso no se oía antes. O los hermanos que ya tienen más años, ¿se oía eso de los cielomotos? ¿Usted había escuchado cielomoto? Si acaso había escuchado de los Motorola, Motomoto, o del Motomoto, pero cielomoto. Se había escuchado tantas cosas, hermano, que ya se están escuchando ahorita. No, ¿por qué? Porque tiene que haber una plataforma para que surja un anticristo. ¿Sí? El caos mismo puede ser el resultado del arrebatamiento. El caos mismo puede ser el resultado del arrebatamiento. Porque usted se imagina lo que va a suceder cuando desaparezca la gente. Ahorita si desaparece y están en sus casas, pues no hay tanto caos. Pero si una persona que ya están afuera, ¿verdad? Y está un piloto, ¿verdad? En un avión y desaparece, los carros, una máquina en una empresa, ¿verdad? En una planta nuclear donde tiene que haber vigilancia y de repente desaparece, ¿se imagina el caos? Pues tiene que haber alguien que salga ahí y diga. Japón dice que nosotros no creemos en extraterrestres, pero como ahorita en esta semana el Pentágono sacó a la luz 3 videos que tenían guardados sobre 3 avistamientos de aviones con objetos voladores no identificados. Entonces Japón dice, pues estamos listos para hacer guerra contra quien se presente, incluso con extraterrestres, estamos listos. Tiene que haber algo, hermano, y todo esto es una plataforma. Se está haciendo una plataforma, pero no estamos en la gran tribulación. No son las señales de la segunda venida de Cristo.
pero sí es la plataforma para que se manifieste el anticristo. Y entonces, cuando esto suceda, la iglesia será arrebatada. Y lo estamos viendo, hermano, lo estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Hermano, ¿me indica el tiempo que llevamos? No se nos vaya a cortar como ¿no? ¿No se corta ahora? Pero ¿cuánto llevamos ahora? Que ya veo que muchos están dormidos y el Señor va a agarrarlos así. Ok. De tal manera no se corta. 50 minutos. Nos aventamos la hora, ¿no, hermanos? Nos aventamos la hora. Estamos tranquilos, estamos cómodos. ¿Qué va a hacer en su casa? Ah, se está riendo. Ya ven, les digo. Es el hijo de mi hermano Ray. No es cierto, no es cierto. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses 1:10. El propósito entonces de Jesús es transportar a su esposa a las moradas eternas y librarnos de la llamada ira venidera, la gran tribulación o la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Son 3 títulos que se le menciona. También se le puede decir la última semana de Daniel a ese último periodo. Son diferentes nombres. Alguien dijo, la gran tribulación no es lo mismo que la ira. Bueno, tendríamos que debatirlo. Pero si escudriñamos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del día de Dios o la ira, nos vamos a dar cuenta que son los mismos datos que nos muestra el Apocalipsis, determinados en la gran tribulación. O sea, pero tendríamos que sentarnos y escudriñarlos, pero no para que pudiéramos debatir ese tema. Pero ahí está, que el día del Señor, el que vio Joel, el que vio Sofonías, el que vio Malaquías, es el mismo que estamos hablando en la gran tribulación, ¿verdad? Es más, cuando se mencionan los sellos, se menciona ira de Dios. Cuando se mencionan trompetas, se menciona ira de Dios. Cuando se mencionan copas, se menciona ira de Dios. En las 3 se menciona ira de Dios. O sea, la ira de Dios es el día de Dios. El día de Dios no es un día. Y quiero que entienda esta parte también, hermano. Cuando se dice el gran día de Dios, no se refiere a un día. No es que todo va a ocurrir en un día de 24 horas, sino cuando se menciona el día de Dios, está hablando de un periodo. ¿Sí, hermanos? Está hablando de un periodo. No en ese día va a ocurrir todo Apocalipsis. ¿Usted cree que todo Apocalipsis en un día? No son 24 horas. Está hablando, el día de Dios es un lapso de tiempo que según Daniel es una semana de años. Es decir, 7 años. Según Daniel, es una semana de años. Entonces, el día de Dios no es 24 horas. Si usted va a la Biblia y dice, ahí está, dice que en ese día, todo va a ocurrir ese día. No, es una era, la cual inicia cuando la era del día de Dios, la ira del Cordero. Usted ha escuchado la ira de Jehová de los ejércitos, pero ha escuchado de la ira del Cordero. Imagínese un cordero, el corderito que murió, que dio su vida, el que no habló, que no dijo nada. De repente Apocalipsis dice, y la ira del Cordero. También está la ira del Cordero. Pero bueno, estamos hablando entonces que Dios nos va a rescatar. Inicia el día de Dios, el gran día de Dios. Inicia cuando la iglesia sea arrebatada y termina cuando Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá. En ese lapso es el día de Dios, el día de la venganza de Dios, donde Él va a arrasar la tierra. Dice que va a limpiarla completamente. Y sí que va a ser una limpieza terrible, hermano. Se va a disminuir la población como usted no tiene idea. Dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Ahí está, hermano, otra vez, los escogidos, la iglesia. No,
Por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Israel. Por causa de su pueblo escogido. Porque ellos van a estar ahí. No, el Señor va a cortar esos días. Entonces ya sálgase de ese paquete. O si usted se quiere quedar en ese paquete, pues adelante. A Israel le va a tocar persecución. A Israel le va a tocar la evangelización mundial. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿En qué periodo? La gran tribulación. ¿Quién va a predicar? El Israel salvo. Está tremendo, ¿no, hermano? Muchas cosas que estamos mirando. Estábamos Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién estamos esperando? A Jesús. ¿Para qué? Este pasaje, para que nos libra de la ira venidera. Ahí la palabra, hermano, librar, es una palabra, hermanos, que significa precipitar o sacar, rescatar. ¿Qué significa la palabra ahí, librar? Precipitar o sacar, rescatar. Que nos libra, que nos rescata, que nos saca. Es tremendo, hermano. Ahí está, claro, la palabra, que nos libra de la ira venidera. Dios le hizo esta misma promesa ahí a la iglesia Filadelfia, en Apocalipsis 3:10. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos guardará, es decir, sus ojos estarán sobre nosotros, con nosotros Él estará. ¿Pero para quiénes? Para los que han estado con Él. Porque está clarito el versículo: porque tú has guardado, yo te guardaré. Pero si tú no guardas mi palabra, pues olvídate que yo te vaya a guardar a ti. ¿Sale? Mire cómo dice Romanos 5, 7 al 9. Romanos 5, 7 al 9. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. ¿Amén? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque Él ya pagó el precio. ¿Para quién es la ira? Para los desobedientes, para los rebeldes, para los que no han querido aceptar a Jesús en su corazón, para aquellos, hermanos, que han blasfemado contra Dios, para aquellos que le han dado la espalda, para todas esas apóstatas que han negado la fe. A ellos les espera la ira. Pero para aquellos que son justificados por la sangre del Cordero que Dios unió y lo recibieron en su corazón y se arrepintieron, dice que para ellos, hermano, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por su sacrificio, no por nuestros méritos, por Él seremos salvos de lo que viene. ¿Cómo vamos a ser salvos? En el arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses 5. Yo creo que con este terminamos por hoy. Quiero que leamos 5, del 1 hasta el 9. Hasta el 10. Hasta el 11. Ya que agarramos el pasaje. Bueno, pero acerca de los tiempos, tic-tac del reloj, ahí mencionas Cronos,
y de las ocasiones, ahí es Kairos. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Mire, observe, lea con atención. Está hablando de nosotros y está hablando de ellos. Son dos grupos distintos. ¿Está hablando de quién? De nosotros, y está hablando de ellos, porque dice claramente: pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿O dice sobre nosotros? No, vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los rebeldes, los apóstatas, los que no se prepararon, los burladores, que estaban en la iglesia levantando sus manos y viviendo una vida desordenada allá afuera. Y venían aquí a danzar, y venían aquí, y aquí estaban entre nosotros, y le dábamos un abrazo como si fueran nuestros hermanos, y le dábamos nuestra confianza, pero ellos, hermano, estaban llenos de maldad, de pecado. Hablaban mal de ti allá afuera, te traicionaban, te acusaban, ¿verdad? Daban mal testimonio. Esos son ellos. Vendrá sobre ellos. ¿Quién sabe, hermano? He estado esta semana, pero sobre todo el día de ayer, estuve bajo ataque directo del enemigo. Cuando tocamos estos temas, como que el diablo le da como un retorcijón en su estómago y no quiere que hablemos de estos temas. En este día a todos, a la familia ahí nos atacó, a todos el enemigo. Yo me estuve durmiendo, yo imagino fácil como 4 de la mañana, porque era una lucha tremenda. Porque el enemigo no quiere que se escuche, quiere distraerlo. Por eso, qué bueno que se grabe, ¿ya? Así ya queda como que ya, de plano, ahora sí que ataque a YouTube entonces. O a de allá donde el hermano lo mande. OneDrive, ¿no, hermano? OneDrive. Entonces que ahí ataque, pero está tremendo, hermano. Todas mis hijas tuvieron un sueño malo y ataque del enemigo, y soñaban perros que atacaban y cosas tremendas. Hoy todo se sucedió. Está fuerte esto. Yo nunca había escuchado tampoco tantos celulares que sonaran no dicen, hay que exorcizar ese celular. Pero créame, hermano, no estoy acusando, a mí me puede pasar, yo aquí tengo mi celular, puede sonar, y me ha pasado, ¿sí o no? Pero es interesante cómo en momentos así como que nos quiere distraer, y el ataque y todo. Entonces me ha pasado a mí también. Entonces, qué tremendo, hermanos. Pero ya eché fuera el demonio de mi celular y dije, en el nombre de Jesús. Pero no, hermanos, sabemos que al enemigo no le gusta eso. Va a haber una guerra en los cielos. Y está tremendo, hermanos, este asunto, porque ¿dónde nos vamos a reunir con el Señor? En las nubes, en el aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. ¿Usted supo que el diablo no dejó que peleó por el cuerpo de Moisés? ¿Sí lo recuerda o no? ¿Sí ha leído, no? Que peleó por el cuerpo de Moisés. Y el Señor dice que nos va a arrebatar en el aire, nos vamos a reunir con Él. Y dice que vamos a ser arrebatados por la fuerza, porque hay una lucha espiritual en todo esto. Y el enemigo no quiere, pero poderoso es Dios, que su brazo es fuerte y nos va a tomar, sea a las buenas o a las malas, pero de que Él se lleva a su novia, se la lleva. Se la lleva, porque es tomar por la fuerza, arrebatar, tomar para sí mismo en donde el diablo domina. Él es el príncipe de la potestad del aire. Pero Dios es todopoderoso. Qué tremendo, nos va a hacer ese momento. Y aquí, ¿qué van a decir? ¿Dónde están? Se los llevaron los ovnis, por eso hay tantas luces en el cielo en estos días. Hay tantos, son los ovnis que vienen a atacarnos, ya se llevaron a muchos. O van a decir, se los llevaron porque van a poblar otro planeta. Algo van a decir, ya lo estoy escuchando. Pero eso es, hermano, lo que va
a suceder. ¿Y estamos en dónde, hermanos? En 3. ¿Dónde que nos quedamos? En 3. Estamos en Tesalonicenses, ¿verdad? Estamos entonces diferenciando entre vosotros o nosotros y ellos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sobre quién van a venir los dolores? ¿Sobre quiénes van a venir la destrucción? Y luego vuelve el versículo 4, más vosotros. O sea, ya, ellos están sufriendo, más vosotros, estamos hablando de harina de otro costal. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, no tienen que caer en ese punto, no vamos a llegar a ese punto, porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, o sea, ellos, ¿verdad?, de noche duermen, y los que se embriagan, o sea, ellos de noche se embriagan. Pero nosotros que somos nosotros, o sea, ellos y nosotros otra vez. ¿Se da cuenta, hermano? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la armadura de Dios, o sea, con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para lo que a ellos los ha puesto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, ya sea que estemos vivos o despiertos, el Señor nos arrebate. Eso es lo que dijo versículos anteriores, en el capítulo 4, es donde dice: los muertos resucitarán y los que vivimos seremos arrebatados. Ya sea que estemos velando o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Está tremendo, ¿no? ¿Dónde va a suceder? ¿Se da cuenta la diferencia entre los que van a recibir destrucción? ¿Se da cuenta los que van a quedar ahí, hermano, embriagándose, como están ahorita embriagándose? Qué tremendo es eso, ¿no? Donde iglesias ya les permiten tomarse, echarse una, no tiene nada de malo eso. Lo malo es embriagarse, pero así empieza. Y un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. No tiene nada de malo que tú bailes. Nomás agarra a tu esposa y échate la que quieras. No es así, hermano. Usted sabe todo lo que se desata en ese ambiente. Los que Dios los sacó de ahí, ¿saben qué se desata en ese ambiente? De vino, de baile. ¿Qué provecho sacaste de él? Entonces, estemos despiertos. Tremendo lo que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién sí puso para ira? A ellos. A nosotros nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Eso lo vimos en Romanos. ¿Se acuerdan cómo decía Romanos? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Y aquí dice, ya sea que muramos o que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, porque nos va a arrebatar. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímese, hermano, porque ya está el inminente regreso del Señor por su iglesia. Y el día del Señor, y esa parusia que vamos a estudiar dentro de 8 días, es desde que Jesús viene por la iglesia hasta que vienen las nubes. Está la parusia. No es un día así, es el tiempo. Amén. Como es el día de la ira del Cordero, el día de Dios. Todo eso es sinónimo. Espero que haya sido de bendición y sigamos adelante. Amén. Si tiene dudas, mándemelas por WhatsApp, a ver si les puedo resolver alguna duda. A ver si, hermano, pero esto, o usted escuche todo el tema y después
ya vaya haciendo sus preguntas y ahorita le van saliendo anótenos, oiga hermano y esto, oiga hermano y aquello, pero ya ahorita creo que Dios nos va dando luz, ¿verdad? De todas las cosas y podemos ir entendiendo lo que viene ya para nuestros tiempos. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decirle ya sí, ya ven Señor? Yo digo, Señor, mira, que no haya tanto alboroto, ven en esta cuarentena, así ya. ¿Quiénes se fueron? ¿Quién sabe? Pues ahí vivían unos, ya no están, ¿verdad? Ya nada más se van a dar cuenta los que se queden ahí de cada quien de su familia, ¿sí? ¿Sí? Que ojalá se vayan todos. ¿Cuántos son ahí en casa? 4, 5. Pero eso sí se van a dar cuenta, van a estar bien espantados. Bien espantados van a estar. Que no nos ocurra eso a nosotros. Amén. Estemos atentos, estemos vigilando y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo le invito, hermano, para que no pierda todo el sentido de esto, que esta prédica la vuelva a ver el sábado en la noche, o si quiere verla otras veces en la semana, véala, escúchela, para que cuando llegue el domingo temprano estemos como en el mismo hilito y no tengamos que volver a preguntarnos ciertas cosas que ya sobre la prédica que hoy se dio están resueltas. Entonces vuélvala a escuchar, vuélvala a oír, ¿sí? Va a ser de bendición. Examine los textos, anote sus dudas y Dios nos va a ayudar, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, porque sé que tú eres muy bueno con nosotros, nos bendices, nos das, Señor, oh Dios, tu iluminación, tu presencia, tu Espíritu Santo. Eres maravilloso, eres maravilloso. Gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos que están atentos, que están despiertos, que están velando, porque tú ya, Señor, estás listo a manifestarte, tú ya estás listo para arrebatar a los tuyos, Padre, para que nos reunamos contigo, Señor. Pero es importante que aquel, Señor, que no está preparado, todavía, Señor, es tiempo, todavía puede arrepentirse, todavía puede pedirte perdón, todavía puede hacer cambios en su vida, Señor. Tú que examinas el corazón, sabrás, Señor, Padre, quién está arrepentido verdaderamente, quién te está buscando, quién está peleando contra el pecado. Oh Dios, Señor, y a ellos tú, Señor, les darás la victoria y vienes por nosotros, Señor. No así con aquellos, Dios, que están destinados para cosas terribles sobre la tierra, espantosas, espantosas literalmente, Señor. Como dice el Apocalipsis, ¿quién podrá estar de pie delante del que está sentado en el trono y del Cordero? ¿Quién logrará estar de pie? Padre, porque vienen cosas terribles sobre la tierra. Oh Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, firmes, constantes y creciendo en tu obra, sabiendo que lo que hagamos, Señor, para ti no es en vano. Bendice, Señor, a tu pueblo y donde quiera, Señor, que este mensaje se escuche, sea de bendición, Señor. Sea de bendición, Padre. Y pueda, Señor, edificar, pueda animar, pueda alentar, como dice tu palabra. Padre, alentaos los unos a los otros como lo hacéis con estas palabras. Podamos alentarnos, podamos animarnos y decir, no, el Señor viene, Él dio su vida para rescatarnos de la ira. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Gracias, te adoramos, te alabamos. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Vamos a entonar una alabanza nada más. Si quiere ya, córtelo, hermano. Sí, porque luego, ¿qué tal si me desentono? Hermanos, Dios les bendiga. Ahí en su casa esté orando, buscando de Dios. Y o manténgalo, hermano, mejor si mantenga. ¿Qué tal si quieren cantarlo? O sea, ya hasta sentí feo ahorita de aquí. Nada más es el coro, hermano. O vamos a entonar este coro y si nos da tiempo cantamos, aunque sea así a capela. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.
Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Todos ustedes. Dios los bendiga. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo.